Pues muy buenas tardes. Quiero daros una calurosa bienvenida al Colegio de la Psicología de Madrid y a esta tarde de conferencias que vamos a tener aquí en torno a, pues como veis, bueno, a cómo usamos la mente. Vamos a reflexionar mucho, seguro, y a ver si conseguimos alguna idea que nos sea útil, que es de lo que buscamos. Nos gustaría que no solamente salierais inspirados, sino también con cosas prácticas que podáis utilizar. Estamos dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación y queremos resaltar en primer lugar que la psicología es una ciencia y que como tal se nos tiene reconocido, es un saber que está reconocido como tal. No es algo que, bueno, pues hagamos reels o comentemos experiencias vitales. Está a base de experimentos, lógicamente bien controlados y a base de publicaciones científicas, más de 100 años bueno, ya estamos en torno a 120 años, incluso más en algunas áreas, de experimentación y de conocimiento científico. Hoy no vamos a ser muy pesados con los experimentos y la ciencia, pero sí queremos transmitiros muchas cosas en torno a cómo usamos nuestra mente y cómo podemos pensar mejor. Hemos estructurado 3 conferencias que tienen que ver con el proceso de psicología coaching. El motivo es porque estas conferencias las ha organizado el grupo de psicología coaching del que yo soy coordinadora. Mi nombre es Isabel Aranda y la idea es que nos podamos apoyar en ese proceso de psicología coaching para entender mejor lo que vamos a explicar. Pero no es imprescindible, todo lo que vamos a contar se puede realizar o tiene que ver también con cómo funcionamos las personas. Yo voy a hablar en primer lugar de cómo entrenar la fortaleza mental, es decir, cómo conseguir que tu mente pues sea más productiva, rinda más en definitiva, pero también con mayor eficiencia, es decir, que seas capaz de pensar mejor pero con menos esfuerzo, que también esto tiene su aquel, ¿no? Como os decía, mi nombre es Isabel Aranda y después viene José Manuel Guerra, que ha tenido la deferencia de venir desde Sevilla, donde él es profesor de la universidad, para hablarnos de cómo entrenar esa resistencia mental. Y después va a venir Patricia Chana, que aún no ha podido llegar por motivos del horario laboral, que ella va a hablar de la flexibilidad mental. Los 3 somos, lógicamente, psicólogos y somos psicólogos acreditados por el Colegio de la Psicología de Madrid como psicólogos coaches. Es decir, que queremos señalar que tenemos un reconocimiento profesional en esta tarea de conseguir que las personas puedan pensar mejor. Y que, bueno, aquí tenemos algunos compañeros también de ese grupo que están apoyándonos y que sepáis que los psicólogos no solamente hacemos terapia, también trabajamos para conseguir el desarrollo de las personas, el desarrollo óptimo del ser humano, como a mí me gusta decir, bueno, a mí no, a la psicología positiva, el funcionamiento óptimo del ser humano. Dicho esto, os presento este ciclo. Es el 8º año que el grupo de trabajo interviene en la Semana de la Ciencia. En la página web del colegio ahí tenéis el QR, donde podéis encontrar las conferencias de los 7 años anteriores, donde hemos venido pues desarrollando temas vinculados a esto, a cómo pensar mejor y a cómo funcionar óptimamente, que es un poco el leitmotiv de todo nuestro trabajo. Y dicho esto, pues una vez que cojáis el QR, me voy a lanzar con ya la conferencia. Vamos a empezar esta conferencia, ¿cómo activar? ¿Me oís bien? ¿Se me oye? Sí. ¿Cómo activar tu mente entrenando la fuerza mental? Os voy a invitar a recorrer un viaje mental al interior de nosotros mismos, un viaje mental que tiene que ver con las decisiones que tomamos, con los pensamientos que tenemos. A modo de metáfora voy a utilizar esta idea de el viaje que tenemos que hacer o que hacemos cuando muchas veces pues nos encontramos ante la necesidad de tomar una decisión o de querer hacer algo. Porque ¿a cuántos de vosotros os ha pasado? La idea de tengo una inquietud, no sé qué, me gustaría, no sé, quiero hacer algo.
esa inquietud, esa ligera zozobra de querer hacer algo, pero no lo tienes aún claro. ¿Os ha pasado? Porque a mí sí, ¿verdad? Seguro que os ha pasado. Entonces, en ese momento se inicia un viaje mental, un viaje al interior de nosotros mismos. Y quiero señalaros que nosotros, cuando pensamos, no lo hacemos solamente con la mente. Nosotros, me gustaría que fuera la idea que voy a repetir a lo largo de toda la conferencia, es que somos un cuerpo que piensa. Y me gustaría, por lo tanto, volver a lo básico, a un paso atrás, ¿no? Antes de lanzarnos a decir, a ver, qué es pensar, cómo pensamos, cómo hacerlo mejor, hay que darnos cuenta de con qué pensamos. Y pensamos con un cuerpo que piensa. Normalmente no lo tenemos en cuenta, no nos damos cuenta de cómo está ese cuerpo, de cómo nos sentimos en ese cuerpo, de qué está sufriendo ese cuerpo o, por el contrario, qué energía nos está facilitando ese cuerpo. Y nos creemos que simplemente con pensar, con esforzarnos en tener las ideas más claras es suficiente. Y no, el planteamiento, por lo tanto, clave, el planteamiento inicial es: somos un cuerpo que piensa. Y desde ahí vamos a iniciar este viaje al cual os invito a acompañarme. Muchas veces tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué estudio? ¿Sigo con mi pareja? ¿Me voy del trabajo? ¿Voy en coche o cojo el metro? Decisiones de todos los días, decisiones que incluso es ¿qué pan compro, este o este? ¿Verdad? Nos encontramos con dilemas diarios y eso implica un procesamiento mental, todo un juego de trabajo mental apoyado en el cuerpo, que voy a insistir mucho en ello, que va a intentar discriminar la información que yo tengo y a partir de esa información que yo tengo va a intentar decidir qué es lo que, bueno, creo que me conviene. Y pongo el creo que me conviene, porque no, eso de que somos seres objetivos y tomamos decisiones racionales, la verdad es que no va con nosotros. Entonces, podemos tomar decisiones de mucha diferencia. Por ejemplo, decisiones estratégicas, como cambio de vida. Nosotros muchas veces, bueno, pues no sé, pues eso, el mero hecho de estudiar algo, o de cambiarte de casa, o de jubilarte, antes, prejubilarte, son decisiones que tienen que ver con cambio de vida, son de mucho impacto en nuestra vida, y eso hace que tengamos que esforzarnos mucho en pensar factores a favor, factores en contra, a discriminar información. Pero otras veces son decisiones tácticas, que tienen más que ver con cómo hago las cosas, con cómo vivo, que tiene que ver con, pues me quedo viendo el Netflix o no, voy a hacer un poco de ejercicio que si no, verás tú. Es decir, decisiones que tienen que ver con el día a día, más con el cómo vivo. Y además decisiones operativas que tienen que ver con lo que haces. Cuando nosotros ayudamos, acompañamos a personas en procesos de psicología coaching a tomar decisiones, nos encontramos con decisiones de todo tipo, como veis, estratégicas, tácticas, operativas, y en función del alcance que tengan las decisiones, pues va a haber que profundizar más o nos vamos a encontrar con unas circunstancias más intensas o menos intensas, ¿vale? Entonces, a veces tomar una decisión en plan A o B, ¿qué quieres? ¿Sándwich de pollo o de pavo? Pues es un dilema, pero es algo fácil. Pero cuando nos metemos en estas decisiones, la cosa cambia y requiere que todo ese procesamiento mental que yo tengo que hacer sea más pausado, más pensado, más reflexivo. Y para ello, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que nuestro astronauta, yo misma, voy a iniciar este viaje y lo voy a iniciar evidentemente con mi traje, con mi casco, con el equipamiento que yo llevo para vivir, el cuerpo, ¿os acordáis? Con esas emociones, por supuesto, que mucha gente... Y lo voy a hacer dentro de una nave. La nave sería ese proceso de pensamiento que yo voy a utilizar y que hago de forma espontánea. Mi cerebro, de forma espontánea, va a seguir un procesamiento que tiene que ver con, bueno, qué es lo que quiero, qué está a favor, qué está en contra y qué voy a hacer. Es tan sencillo como eso, pero la cosa se puede complicar muchísimo. Así que aquí tenemos a nuestro astronauta delante de la nave, preparado para iniciar ese viaje mental y tomando un poco conciencia de dónde parte, ¿no? Tomando conciencia, como os decía, de a ver qué equipamiento llevo, si voy preparado. Y en ese momento, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de psicología coaching, pues dice, mira, yo solo va a ser que no puedo, prefiero ir
con tripulación, prefiero ir con un copiloto que me ayude un poco a discriminar esto. En la vida normal, pues ¿qué hacemos? Pues hablar con un amigo, con la pareja, con un compañero y desliamos nuestra madeja mental pues hablándolo con otros. A veces la liamos más, que quede claro, pero bueno, la idea es que con otra persona las cosas cambian. Cuando yo estaba hace un momento ante la nave, yo creía que podía pensar y tomar la decisión solo, pero cuando me junto con alguien, especialmente en una situación donde hay conexión personal, la cosa cambia. ¿Y por qué cambia la cosa? Pues veréis, porque cuando yo establezco conexión, de la cual hablaré a continuación, se va produciendo un contagio de frecuencia neuronal, de tal manera que los dos vamos cogiendo la misma frecuencia emocional y mental, ¿no? Entonces, si la persona que me acompaña está nerviosa, ¿qué me va a contagiar? Evidente. Y si yo estoy muy nervioso, pues le voy a contagiar lo mismo. Entonces, pero si la persona que me acompaña está en calma y sabe controlar esto bien, pues es más posible que me vaya contagiando esa frecuencia de calma. ¿Cómo os calmáis? ¿Cuál es el ejercicio básico de la calma? Evidentemente, la respiración. Todos respiramos de forma automática, pero cuando conseguimos que esa respiración sea consciente y le damos nosotros el ritmo que queremos, estamos activando o desactivando nuestro sistema corporal. ¿Por qué es importante esto? Mirad, nosotros, y vuelvo al cuerpo, nosotros lo primero que estamos, vosotros estáis aquí en situaciones, muchos, es la primera vez que venís aquí y estáis un poco mirando de qué va esto, cómo es esto, qué va a pasar. Estamos detectando toda la información de nuestro entorno por un proceso que se llama neurocepción. Estamos palpando qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y intervienen no solo los ojos, los oídos, el tacto, la piel, que es el principal sentido en extensión del cuerpo, capta todo lo que hay a mi alrededor. ¿Y qué pasa cuando yo capto todas las señales de alrededor? Que hago una evaluación, imaginaos, más rápido incluso que la IA, o sea, ahí sí que soy yo rápida. ¿Y qué es lo que detecto? Si el contexto es amenazante o el contexto es tranquilizador. A partir de ahí es cuando surgen las emociones. O sea, fijaros cómo hay que ordenar las cosas, ¿no? Y a partir de ahí es donde van a entrar las emociones negativas, que se llaman negativas porque me están hablando de información negativa, no porque sean negativas, que ya sabéis que por ahí por internet se dice muchas veces, elimina las emociones negativas de tu vida. No, por Dios. Entonces esas emociones negativas me están hablando de peligros. Y ya van a disparar en mi mente en toda una activación para yo defenderme de ese peligro, huir del peligro, o me quedo congelado ante el peligro, que a lo mejor no me veo con recursos, ¿no? Esto está activado por el sistema simpático en el cuerpo, que muchas veces hay que volver a lo básico, a la biología, ¿no? A las lecciones de cuando estudiábamos. El sistema simpático nos activa y hace que podamos defendernos, pero luego tenemos el sistema parasimpático que nos desactiva y nos sitúa en situación de calma, ¿vale? Esto hay que tenerlo de entrada claro, porque si queremos pensar bien, mi planteamiento es ¿desde dónde vas a pensar? ¿Desde un lado o desde el otro? Esto es importante. Entonces, cuando nosotros necesitamos pensar, bien vayamos acompañados o no, pero necesitamos plantearnos si estamos pensando desde la calma o estamos pensando desde los nervios de peligro, no sé qué hacer, qué miedo, ¿dónde estoy? Entonces, os voy a invitar a un ejercicio, a ver qué os parece. Me gustaría que por un momento penséis en respirar, pero respirar, ojo, daros cuenta de cómo estáis. Estáis casi todos así un poco con los hombros para adelante, ¿verdad? Ahí sentados. ¿Qué pasa si giráis los hombros un poquito para atrás? Un poquito. Vale, y ahora respiramos a vuestro ritmo, tranquilamente. Os oigo respirar, muy bien. ¿Veis? Cuando nosotros echamos los hombros para atrás, automáticamente entra un 15% más de aire en mi cuerpo. Fijaros ya si le estoy ayudando a mi mente a pensar mejor, ¿vale? De acuerdo, ya estamos respirando. Y ahora os voy a invitar, si queréis, a mirar a la persona de al lado, pero, a ver, vamos a hacer un truco.
la idea es mirarle a los ojos, pero si no os sentís cómodo, miradle aquí, ¿ok? Es un truco que sirve igualmente. Así que os invito a mirar a la persona de al lado, la que queráis, mirándola ahí, pero mirarla como si fuera una persona guapísima, como si fuera diciendo, madre mía, qué persona. No, mirarla pensando que es una persona hermosísima, guapa, guapa, guapa. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa a vosotros cuando estáis pensando esto? Mirar al de al lado. Seguir mirando. ¿Qué pasa cuando estáis pensando esto? Que es una persona realmente bellísima. Hay amabilidad, ¿verdad? Hay tranquilidad, ¿sí? No, ¿hay qué? Alegría también. ¿Qué más hay? Emoción. Sí, os sentís conmocionados porque el contacto con otro ser humano, como os decía, nos afecta profundamente y hace que haya una corregulación neuronal, ¿no? Es decir, al final, pues esto que tú estás sintiendo, esa alegría, ¡ay, qué bien!, pues se comparte con otro, ¿no? Entonces, cuando necesitamos pensar bien, es interesantísimo contar con alguien en quien apoyarnos, alguien que esté en calma, desde luego, y porque si no vamos fatal. Entonces, por ese efecto que ahora pues está muy probado por las técnicas de investigación del cerebro. Hace años nosotros teníamos que partir del cerebro cerebros que nos regalaban, ¿no? Cerebros que se dan a la ciencia para estudiar, y bueno, no teníamos esa facilidad para saber cómo funcionaba un cerebro. Lo que veíamos era el tejido que había en el cerebro. Afortunadamente ahora, con las técnicas que hay de resonancia magnética y más elementos, pues podemos ver cómo funciona el cerebro en vivo cuando una persona está pensando, y por eso se sabe que cuando dos personas están mirándose como vosotros os habéis mirado hace un momento, se va a producir esa unificación de la frecuencia y ambos van a entrar en una frecuencia de calma, Se va a activar el parasimpático, para que veáis la importancia de tener a alguien al lado, ¿sí? Bueno, nuestro viajero entonces se ha armado de una tripulación que es importante. Aquí nos decía Daniel Siegel que el vínculo humano es el mejor regulador de la mente. Las personas que no tienen con quién compartir sus inquietudes, sus pensamientos, entran en soledad y sobre todo pierden la perspectiva de qué es útil, qué no es útil, qué merece la pena, qué no merece la pena, porque tú, para tener perspectiva de las prioridades, de los valores, de qué significa para ti tu vida, necesitas estar con otros. Somos seres sociales y entonces adquieres ese sentido de mi vida en relación con otros. Montarte la historia de yo tengo un propósito de vida y no tienes aquí contárselo, pues en fin, que nuestro viajero sale al espacio y no os digo nada, se mete en ese proceso de pensar qué es lo que puede hacer y qué decisión tomar. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Pues que va a necesitar mucha energía para salir de la atmósfera y meterse en ese espacio desconocido que es el propio pensamiento, ¿no? Esta energía tiene que ver con nuestra capacidad de pensar, con nuestra capacidad sobre todo de darnos cuenta. Lo que nos va a llevar a la órbita necesaria para pensar bien, para pensar de una manera funcional, es la voluntad. Y la voluntad, dices, bueno, esto es un constructo y a ver esto cómo se mide, bueno, pero todos somos conscientes de tener esa fuerza, ¿verdad?, de esa capacidad de decir, esto lo hago, ¿a que sí?, esa fuerza. Bien, lo más interesante aquí es que nos demos cuenta de que para tener fortaleza mental, para poder usar bien mi mente, y ojo, no sé si os habéis dado cuenta que no he dicho todavía usar mi cerebro, estoy diciendo usar mi mente todo el tiempo, ¿eh? Estáis en la casa de los psicólogos. Entonces, para usar bien mi mente, lo primero que yo tengo que hacer es darme cuenta de cómo estoy, que ya lo hemos hecho hace un momento, nos hemos dado cuenta de dónde parto, ¿no? Y a partir de ahí, darme cuenta de qué pensamientos quiero tener de una manera consciente. ¿Qué es lo que pasa? Que el proceso de pensamiento es automático. Mi mente piensa por sí sola, pero cuando yo pienso de forma irreflexiva, automática, difícilmente puedo tener fortaleza mental, porque es un proceso autónomo de la mente.
Para yo fortalecer mi mente, para tener esa voluntad, para decidir qué pensamientos quiero en mi mente, qué pensamientos no quiero, para decidir cómo quiero abordar un tema, cómo lo quiero analizar y al final qué decisiones voy a tomar, necesito conciencia. Y eso implica que me tengo que parar a mirar a mí mismo. Cosa que no hacemos habitualmente. Vamos en piloto automático, y no nos paramos, aunque sean 5 minutos al día, de pensar, un momento, ¿dónde voy yo hoy? O un momento, ¿de dónde vengo yo hoy? Es decir, esos momentos de reflexión que en psicología positiva se ha podido demostrar que son claves para el bienestar psicológico de una persona, son claves también para que yo me dé cuenta de cómo abordar un tema y de cómo conseguir los resultados más eficientes para mí, ¿no? Así que, por lo tanto, ser capaz de mirarme, de ser consciente, de ser crítica conmigo misma. A ver, ¿por qué te sientes ahí en peligro? A ver, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué te lleva a pensar eso? ¿Por qué no estás haciendo caso a este que te está diciendo esto? ¿O por qué le estás haciendo caso? Es decir, el ser crítico, ¿no? Y luego ser congruente con los propios valores. ¿Tenéis escritos vuestros valores? ¿No? Pues ya tenemos deberes. Volvemos a la escuela antigua. De hoy sacas deberes para casa. Entonces, mirar, una de las prácticas más interesantes en esta idea de fortalecer nuestra mente es que nosotros podríamos llevar no un diario, no es la idea de diario, pero sí un cuaderno, un cajón, lo que queráis de cosas, pero un cuaderno donde hay cosas que hay que apuntar. Y esto no nos hemos entrenado a ello. Hoy es un buen día para aprender a entrenarnos. Hay que apuntar los valores que tenemos. ¿Y por qué apuntarlo a mano? Porque cuando yo uso la mano estoy activando unas zonas cerebrales muy vinculadas a la zona motora. Bueno, solo es zona motora. Entonces, ¿qué pasa? Que desactivan o pasa a un segundo plano la activación emocional. Es decir, pienso mejor cuando escribo, clarifico mejor y además al tener que trasladar a símbolos a todo eso que está en mi cabeza, yo consigo aclarar aquello y tengo la sensación de que controlo mi pensamiento. Por lo tanto, deberes para casa, hay que anotar en primer lugar los valores. Que dentro de 6 meses he cambiado, pues lo rompo. Mira que lo dudo que lo cambiéis, pero bueno, lo rompo y pongo otros. O le pongo la fecha para ver qué histórico llevo y vuelvo a evaluarlo. A lo largo de la vida, una vez al año, que menos, pues esa idea de dónde estoy, cuáles son mis prioridades en la vida, que son los valores, son tus prioridades, qué es lo primero para mí. Mi salud, mi familia, mi carrera, lo que queráis. Pero ese anotar, como os digo, es clave para yo tomar conciencia y control sobre ello, ¿vale? Así que estamos ya aprendiendo a pensar bien, ¿ok? Bueno, entonces ahí tenéis unos autores, Clough y Strycharczyk, más o menos, que nos hablan de que la fortaleza mental tiene que ver con esa sensación de control, de que tú puedes manejar la información, de esa sensación de compromiso, esto tiene validez para mí, tiene valor, es importante para mí, tiene que ver con desafío y esto tiene que ver con un anhelo clave del ser humano. Las personas necesitamos ponernos metas. ¿Todos? Hombre, pues no. Como siempre hay gente que no, pero la mayoría de las personas, el ponernos metas nos ayuda a motivarnos, nos ayuda a tener sentido en la vida, nos ayuda a levantarnos, Entonces, ya hace muchos años, por los años 50, se estudió lo que se llamaba la teoría de metas y se vio cómo cuando las personas escribimos, fijaros otra vez la importancia, escribimos nuestras metas, eso actúa como un intenso potenciador, no solamente de que tú te pongas a la acción de conseguirlo, sino también como tiene un efecto beneficioso en mi funcionamiento mental. Me siento bien, siento que controlo, siento que puedo, siento que estoy en ello. Y eso te hace, bueno, pues venirte arriba. Por lo tanto, actúa como un bálsamo también contra esos momentos difíciles, esos momentos de bajón, de depresión, el escribir metas. ¿Qué podemos tener? Pues metas de otoño, por ejemplo, de aquí a diciembre. No me digáis que no tenéis metas ya, que estamos ya con la Navidad. ¿A que sí? ¿A que ya tenéis? Pues tengo que, sí. Escribirlas. Ya veréis qué divertido es esto. Escribir vuestras metas para noviembre, para diciembre. Las del año que viene ya las dejamos, vamos paso a paso, porque es muy interesante que nos pongamos metas a corto.
A ver, que podemos tener metas a largo, en el 2026 quiero hacer un viaje o quiero hacer... Bien, bien, pero para nosotros motivarnos, las metas a corto plazo, a medio, un mes a medio, son interesantísimos recursos para activar mi mente y que yo pueda, bueno, tener una claridad mental que me ayude a potenciar mi acción, que al final es lo que yo necesito. Porque todo esto no se trata solo de pensar, aunque la conferencia dice fortaleza mental, pero lo que buscamos con todo esto es que yo al final haga un cambio en mi vida, haga cosas diferentes en mi vida. Si no hay cambio, habéis venido aquí para perder el tiempo. Entonces, por eso os decía, a ver, deberes para casa. La idea de, voy a cambiar algo en mi vida después de esta charla, sería maravilloso. Y esa idea del desafío, ya os digo que está impreso en nuestro ADN, parece ser, por los antropólogos nos dicen que, bueno, pues que todas las especies, subespecies de Homo sapiens y Homos, de todas las variedades que hay, pues que se puede palpar a través de los restos arqueológicos esa idea del desafío, de la curiosidad, y que eso, por ejemplo, fue lo que potenció que el ser humano, bueno, fuera viajando por todo el planeta y fuera entrando en todos los ecosistemas a vivir, ¿no? Esa idea del desafío, de la curiosidad. Por lo tanto, no podemos olvidar esto, ¿no? Las metas son parte clave de este pensar bien, de este fortalecer nuestra mente. Y al final la confianza. La confianza... Ay, Dios mío, esto es un problema, porque ya sabéis, la confianza, que es algo sustancial a nosotros, que nacemos confiando, porque cuando somos bebés confiamos en que alguien nos va a coger, porque si no, nos caemos al suelo directamente, ¿no? Pero luego, a lo largo de la vida, pues vamos un poco trastabillando esa confianza. ¿Por qué? Porque la confianza inicial, congénita, hacia otros seres humanos, no es lo mismo que la confianza hacia uno mismo. La confianza hacia uno mismo la construimos día a día, y la construimos especialmente en la primera infancia, con esos comentarios de papá y mamá, o de la abuela, o de tu hermano, con esos comentarios de los profesores, con esas primeras experiencias donde ves que puedes, ves que eres capaz, o por el contrario te están diciendo, no lo hagas, que te vas a caer, cuidado con eso, que no andes por ahí, o te están diciendo, ves despacio, tranquilo, y anda por el bordillo buscando el equilibrio. Te están ayudando a ganar confianza. Entonces, esa manera en que nos hablan de inicio en la primera infancia va a hacer que empecemos a construir nuestra confianza, pero nunca dejamos de construirla. Es decir, que tengamos la edad que tengamos, la confianza en uno mismo hay que seguirla construyendo y alimentando, y reforzando. Bueno, así que en esa idea de darnos cuenta de nosotros mismos, de cómo pensamos, desde dónde pensamos, de cómo, de dónde estoy yo como persona, pues es donde está esa fortaleza mental, ¿no? Esto es lo que se suele asociar a fortaleza mental, pero tenemos que tener en cuenta que fortaleza mental no es rigidez, ni dureza, ni exigencia, no, es, como veis, reflexión, mucha reflexión y mucho darte cuenta, ¿no? Por fin voy a hablar de cerebro. Y hablo de cerebro ¿por qué? Porque muchas veces, y vosotros seguro que lo veis por internet y tal, dice, hackea tu cerebro piensa, tu cerebro te dice, tu cerebro hace y deshace. A ver, vamos a ver, y tu hígado, y tus intestinos, y tus pulmones, es decir, el cerebro es un órgano más, pero no es un alien que tengas ahí metido. Seamos claros y honestos, ¿o no? O al menos yo no quiero pensar que es un alien que tengo metido en mi cabeza. Es un órgano más de mi cuerpo, de mi organismo, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde quiero coger esta idea, ¿no? Evidentemente, yo pienso con el cerebro, pero pienso con el cerebro en base al cuerpo que yo tengo. Ojo, eso ya lo hemos dejado claro. Entonces, ¿qué pasa? La metacognición es una función mental fundamental. Absolutamente fundamental. El mero hecho de que hayáis venido hasta aquí hoy seguro que ya os hace estar muy, bueno, curiosos al menos con esta idea de conocerte a ti mismo, ¿verdad? La metacognición significa que yo me doy cuenta de que estoy pensando.
Y esto es muy, muy importante porque muchas personas, sobre todo cuando entran en problemas de salud mental, entran porque confunden sus pensamientos consigo mismo. Es decir, como yo pienso que no valgo, termino creyendo que yo soy un fracasado. Como yo pienso que hago las cosas mal, termino creyendo que yo no valgo nada. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, los pensamientos son productos de mi mente. Pero no soy yo. Si yo cambio mis pensamientos, pues tengo otros resultados. Sin embargo, lo que nos suele ocurrir en el día a día es que identificamos lo que pienso con lo que soy. Y ya lo hemos liado. Porque el nivel de ansiedad acaba de subir inmediatamente. Y la probabilidad de que entremos en barrena, entremos en problemillas, pues es alta. Entonces, una cosa es lo que pienso y otra cosa es quién soy yo. La metacognición es esta capacidad que tenemos los seres humanos de darnos cuenta de que estamos pensando. Y esto, pues, como que no nos hemos parado nunca a darnos cuenta de esto, ¿no? Es una habilidad extraordinaria que nos hace darnos cuenta de, ojo, que estoy pensando que no valgo para hacer esto, quieta parada, cálmate. Ojo, que estoy pensando que yo no me merezco. ¿Cómo? Quieta parada, ¿qué estás haciendo? Es decir, la mente efectivamente va a pensar, pues, y no necesariamente va a pensar de una manera que nos convenga, que lo sepáis. Va a pensar, hilar sobre todo, estímulos que nos van a situar en una situación peor. Y os voy a dar dos elementos para ello. La primera es que nosotros, como toda vida, estamos hechos para sobrevivir. O sea, el sentido de la vida es sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? Que para yo sobrevivir tengo que tener muy en cuenta cualquier peligro, ¿cierto? Tengo que estar pendiente, porque si no me doy cuenta que viene un coche, me atropella el coche. Entonces, tengo que tener muy en cuenta esos peligros. ¿A qué me lleva esto? A que le voy a poner muchísima más atención a todo lo negativo. Y que mi discurso interno, que dicen, hay estudios por ahí, yo no sé cómo, pero dicen que nos hablamos 50.000 veces al día. Digo, yo no tengo tiempo para eso, pero bueno, por ahí corren esas cifras. El caso es que yo tengo un discurso interno continuamente, me estoy hablando continuamente. ¿Y sabéis qué pasa? Que yo tengo un diablillo ahí metido que me está avisando de los peligros, me está diciendo, cuidado que a ver si te vas de hora, cuidado que, uy, casi que no conoces a nadie. Mentira, me lo estoy inventando. No conoces a nadie, a ver si no les va a gustar, mira que si no te aclaras, mira que si no te expresas. Está todo el tiempo machacando. Es como si tuvieras en el hombro, pues eso, un diablillo, machacándote. Y nosotros podemos caer en el error de escuchar continuamente al diablillo. Y lo que es peor, y solo al diablillo. Y ya lo hemos liado. Porque como solo escuchemos al diablillo, ¿qué estoy? Fatal, sí, efectivamente. Lo he traducido para la grabación. Pero pues probablemente me venga abajo, no me vea con voluntad para hacer cosas, mis metas sean muy escasas, no sea capaz de confiar en mí, pues eso, porque estoy escuchando al diablillo. Pero tengo otro hombro, ¿os acordáis? Dos hombros. En el otro hombro llevamos un angelillo, y ese angelillo es ideal, porque es el que te dice, Isabel, tranquila, que lo estás haciendo muy bien. Venga, vamos, sigue Isabel, venga, despacio, seguro que vas en hora. Vamos, Isabel, tranquila. Me está hablando, intentando hacerse oír, porque claro, el otro está machacando de lo lindo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Poner la orejilla en el lado del angelillo, escuchar al angelillo que me permita a mí tomar el control, el poder sobre esto que estoy pensando. No es fácil a veces, porque el diablillo es muy machacón, ¿no? Entonces, esta capacidad que tenemos de darnos cuenta de que esto es pensamiento y que podemos volver, que para eso os puse la música al principio, a reiniciar el viaje, nos va a ayudar mucho a decir, quieto, a ver, ¿cómo estoy pensando antes de pensar en qué estoy pensando? Lo primero es, ¿cómo estoy pensando?
¿vale? Esta metacognición es absolutamente extraordinaria, os digo, es una función superior, una función cognitiva superior que no siempre está disponible, porque para que tú puedas tirar de la metacognición, digamos que tienes que estar, ¿dónde? ¿Nervioso en sentido defensa o en sentido calmada? Calmada. Calmada. Tenemos que tener en cuenta que una de las necesidades de la vida, que no solo del ser humano, es buscar el placer y evitar el dolor. Y esto condiciona toda la vida, no solo el animal. Las plantas también buscan la luz y se van creciendo y girando, ¿verdad? E incluso hay pruebas desde hace muchísimos años de cómo las personas son capaces de identificar quién entra en la habitación, algunas plantas, y son capaces de identificar si tú le has arrimado un mechero a la planta, al día siguiente cuando vuelves a entrar en la sala es capaz de que viene el del mechero, o sea, ojo, que nos creemos el centro del universo y no estamos solos aquí, y no es porque no haya otros seres, es que hay otra vida aquí también muy igual a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar siempre evitar el dolor, maximizar el placer. ¿Qué significa esto? Pues que yo voy a tender a lo mismo de siempre, a la zona que suelen llamar de confort, a la zona de habitualidad, lo que me resulta cómodo, donde estoy, a lo que me resulta conocido, porque cualquier paso de cambio me reta y ya me meto en zona de, ay, que no sé lo que va a pasar, en zona ya no de desafío, de miedo, porque es que como no controlo, entonces darnos cuenta de esta capacidad de, a ver, para, y vais a ver la cantidad de veces que hablo de parar, de tomar contacto con uno mismo, porque si no, no podemos hacer esto, ¿no? Entonces, la corteza prefrontal, que es la parte ¿qué pasa aquí? De la parte de delante de la corteza, que es la encargada de tomar decisiones, se activa cuando analizamos, cuando reflexionamos, cuando resolvemos dilemas. Es decir, justo esta parte de la frente, pensar con la cabeza de pensar, que suelo decir yo muchas veces, pensar con la cabeza de pensar, es la que se activa cuando yo paro y analizo. Pero, ¿vosotros paráis y analizáis o vais en automático? Pues yo también. Vamos en automático. Entonces, sirva hoy también de deberes para casa la idea de voy a ver si paro de vez en cuando, voy a ver si paro. Y ahora vamos a hablar de un fenómeno extraordinario, que es la neuroplasticidad. Veréis, cuando yo estudiaba la carrera, recuerdo a mi profesor que nos decía, lo lleváis mal, dice, porque vosotros ya estáis perdiendo neuronas. Dice, a mí me dijo, bueno, tú no, que no tienes edad todavía. Dice, pero, es verdad, pero dice, a partir de los 18 años estamos perdiendo neuronas. Y eso es lo que nos decían antes, Bueno, pues no, que sepáis, toda la vida, que ya se ha podido comprobar que tienes 80 años y sigues generando nuevas neuronas. Menos, claro, muy pocas, ¿vale? Pero se puede generar nuevas neuronas. Y es más, si tuvieras un problema en el cerebro, el resto del cerebro va a reconfigurarse para poder hacer frente a los desafíos del vivir. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Mira, os voy a contar el caso de Christina Sandhaus. Esta chica tuvo una encefalitis de Rasmussen con 8 añitos. La quitaron, lo que veis ahí en blanco, un cuarto del cerebro. Era eso o morir. Ya, de todas maneras la daban por muerta. Le quitaron un cuarto del cerebro. Y por supuesto los padres le dijeron, olvídate, vas a tener pues lo que vas a tener. Y resulta que esta chica se encontró en un contexto especial, que fue por una familia que dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Rehabilitación? Pues lo vamos a hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Ejercicios? Pues lo vamos a hacer. ¿Qué hay que hacer? Que lo hacemos. Se encontró con un apoyo en su contexto extraordinario. Bien, esta chica lo que pasó es que tardó años, pero empezó a poder moverse, a coordinar, a poder comer sola, a poder aprender a escribir, vamos, que empezó a hacer una vida que podríamos decir normal, hasta el extremo de que se llegó a sacar el carnet de conducir.
y estudiar. Estudió y trabaja. Entonces, ¿por qué? Porque es un caso estudiado extraordinario en el cual, a pesar de que falta un cuarto del cerebro, el resto del cerebro se ha hecho cargo de todas las funciones que hacía esa zona. Y esto nos abre una puerta maravillosa a todos, pensando que, ahí va, a lo mejor me puedo animar y pensar que no importa la edad, que puedo seguir estimulando mi cerebro y generando nuevas conexiones y generando nuevas formas al final de vivir bien, ¿qué? Porque es lo que nos importa en el fondo, ¿no? ¿Y sabéis qué pasa? Que entonces hay hábitos que ayudan a que esto ocurra. ¿Y cuáles son estos hábitos? Pues los mismos que para fortalecer la mente. Algunos los conocéis de sobra. Por ejemplo, ¿cuál es la dieta mejor para esto? La dieta mediterránea. La más correcta. ¿Qué es mejor? ¿Estar tumbado en el sofá o salir a hacer ejercicio diario? Pues ya está, es hacer ejercicio diario. ¿Qué es más útil para todo esto que estamos hablando de la neuroplasticidad y la neurogénesis? ¿Leer algún libro o estar viendo las redes? Leer un libro, porque los libros contienen el pensamiento de otra persona, un guión abstracto que tú tienes que esforzarte en seguir e entender, mientras que en las redes, pues como es lees el titular y vas por ahí, ¿no? Entonces, son hábitos muy sencillos de nuestra vida que no le damos la importancia que tiene, pero recordar, somos un cuerpo que piensa. Entonces, hay otro hábito que no hemos nombrado aquí, pero que es muy importante también. ¿Sabéis cuál es? El sueño. Ahora se le está empezando a valorar mucho. ¿Por qué? Porque hay un mal sueño, dormimos mal. ¿Y por qué dormimos mal? Pues esto es una opinión, no es ciencia, pero vamos, no lo he comprobado científicamente. Por el exceso de luz. Así de claro, estamos descentrados porque nuestro cuerpo no sabe que es de noche. Está todo encendido, pues sigue activado. Esto es opinión. Pero ¿qué os pasa si os vais a una casa ahí al pueblo, estáis a oscuras, a que llega la hora de las 9 de la noche, como que ya tenéis ganas de ir cerrando el día, ¿verdad? Un fueguecito, como mucho, las 11, pero a que estéis en otro ritmo? Pues eso. Entonces, el sueño no es un tiempo de descanso, es un tiempo de reparación. Y lo que ocurre es que en ese espacio, en ese tiempo, se produce una limpieza metabólica de todas las estructuras, no solo del cerebro, sino del resto del cuerpo. Entonces, literalmente sale el camión de la basura como en la ciudad por las noches y elimina todos los residuos y ayuda a reestructurar las experiencias del día. Es decir, que tú has tenido un mal rollo con un compañero y si tienes un sueño correcto, un reparador, tranquilo, esa experiencia de mal momento con tu compañero la vas a poder relativizar. Sin embargo, si no puedes dormir, a lo mejor porque estás preocupado por la experiencia, pues esa experiencia se te hace un mundo gigantesco, ¿verdad? Te empieza a dar vueltas en tu cabeza, empieza a traumatizar. Entonces, esta imagen me parece muy importante para que todos tengamos en cuenta que nuestro cerebro va a poder seguir generando a lo largo de toda la vida nuevas estructuras, nuevas funciones, nuevo crecimiento y nueva manera de pensar si estamos pendientes de ello. Si vamos en piloto automático, no. Si esta chica no hubiera habido esa parada y reseteo de vamos a ver cómo hacemos esto, no hubiera ido a ningún sitio. Así que, como decía, por supuesto, nuestro Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Tengámoslo muy presente, porque ¿sabéis qué pasa? Que para entrar en este viaje, en la órbita necesaria para poder pensar bien, pues yo necesito contar con una nave que funcione bien, ¿eh? Y esa nave pues tiene que estar preparada para mí, ¿no? Preparada. La función ejecutiva y plasticidad sináptica son elementos claves para prevenir el deterioro neurodegenerativo. Es decir, que yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué es lo último que habéis estudiado, que habéis aprendido? Bioética. Muy bien, venga, a ver qué más. Bioética, ¿qué habéis estudiado? Educación para la docencia. Muy bien. Muy bien, venga, sois un grupo estupendo. ¿Más?
Vale, venga, ¿qué más? Psicología. Fenomenal, fenomenal. Doblemente. ¿Qué más habéis estudiado? ¿Alemán? Inglés. ¿Inglés? El inglés siempre. Crónicamente. ¿Qué más? Bueno, estudiar se ha podido comprobar que es la mejor práctica para activar no, insisto, que no solamente es el cerebro, es todo el cuerpo, todo el organismo, y conseguir que todo lo que es el deterioro de los radicales libres, todas estas cosas, lo que es el envejecimiento, se frene. Así que os animo no a solamente a apuntaros a algún curso, sino a estudiar lo que queráis, pero estudio de voy a ver cómo se hace, pues, no sé, encurtidos. O sea, me da lo mismo, cualquier cosa. La pregunta es súper interesante. ¿Qué he aprendido yo hoy? ¿Qué estoy estudiando ahora? ¿Con qué estoy retando a mi mente actualmente? Ese desafío de cognición, de aprendizaje, es lo mejor que podemos hacer para este desafío y este fortalecimiento de la mente. Así que más deberes para casa. Ahora hay que estudiar, sí, lo siento. Venga, entonces, hay que hacer muchos ejercicios. Hay mucha gente aquí, ¿vais al gym? ¿Vais al gym? No, sí, natación, se admite natación. La verdad es que ahora todo el mundo habla de eso, de que hoy el gimnasio, voy al gimnasio, vengo al gimnasio, no sé qué. Pero mentalmente no nos paramos a darnos cuenta de que la mente también necesita un gimnasio. Y nuestro viajero, pues aquí le toca hacer pesas, ¿no? ¿Y cuáles son las dominadas que tiene que hacer? No sé si habéis, yo me apunté hace nada a un gimnasio, pero me apunté a un poco fuerte la cosa. Y claro, era sube cuerda, baja cuerda, ahora corre, ahora no sé qué, era divertidísimo. No parecías un pollo sin cabeza por allí, pero y ahora 15 más, y ahora 20 más. Era muy divertido, ¿no? Era el CrossFit. Entonces, eso lo tenemos asumido. Pero es que para que tu mente esté también ágil y pueda venir, luego presumir de que ha ido al gimnasio, tienes que hacer estas funciones, tienes que hacer esto, que es observar. Observar lo que ocurre a tu alrededor, observar lo que pienso, observarte a ti desde dónde estoy pensando, acordaros, observar qué información tengo de lo que estoy intentando decidir. O sea, esta parada a observar, a darme cuenta, a ser consciente de si estoy escuchando al angelillo, al diablillo, en qué lío están metidos estos aquí, porque a veces te encuentras con que están hablando entre ellos y tú en medio diciendo, madre mía. Observar, ¿no? El cuestionarte lo que piensas. Hemos dicho que los pensamientos son producto de la mente, pero no eres tú. Entonces, ¿por qué vas a dar por válido eso que estás pensando? Mañana pienso otra cosa. Hay una frase que algunos conocéis, ¿verdad? ¿Estás pensando esto? ¿Es bueno? ¿Es verdad esto? ¿O no? Y a mí me ha ayudado mucho el decirme a mí misma, o no. Esto ya está acabado, o no. Esto hay que dar una vuelta, o no. Y eso me ha ayudado a tener una dinámica de distancia, ¿no? No solamente de lo que pienso, sino también de lo que hago, ¿no? Entonces, cuestionar, ¿vale? ¿Qué otra función tenemos que hacer para potenciar la mente, el ser potentes, ¿no? A la hora de pensar? Pues el reflexionar. Vale. La reflexión, ¿qué es? La reflexión es esa mirada hacia adentro de dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo esto, para qué gano con esto. Pero aquí quiero señalaros una cuestión curiosa. Nosotros pensamos que somos objetivos y que tomamos las decisiones porque hay razones para ello. Bueno, pues tengo que comunicaros que eso no es cierto. Hay diferentes investigaciones que han podido demostrar con personas que lo que se ha hecho es por necesidades. Hay algunas enfermedades que tienen que escindir el cerebro a la mitad, esquizofrenia concretamente, lo dividen, ¿no? Y entonces han podido ver que un hemisferio va por libre del otro, no tienen conexión, no tienen información. Y resulta que uno de los hemisferios toma una decisión y el otro argumenta para justificar lo que el derecho exactamente ha hecho, ¿no? O sea,
vuelvo a decirlo, el derecho decide, pues voy a tomar té, y el del izquierdo dice, bueno, es que yo tomo té porque es mucho más sano que el café. Es un ejemplo baladí, pero para que veáis cómo funcionamos. Nos damos explicaciones que parecen buenísimas, pero que en realidad son, bueno, argumentaciones para no tener disonancia cognitiva. Esto es un palabra estupendo de psicología, que lo que nos habla es que nosotros no podemos soportar, nos cuesta mucho asimilar la contradicción interna. Tanto, que somos capaces de inventarnos cualquier cosa, cualquier historia y de mantener, ¿sabéis eso de sostenella y no inventalla, ¿no? De sostener una opinión como sea, con tal de que no haya esa disonancia interna, que yo no tenga que decir, pues me he equivocado. Y entonces, en el día a día, pues somos incapaces de decir, pues no sé, pues me he equivocado, pues yo qué sé. No, parece que queda hasta mal. Tienes que siempre dar una razón, ¿verdad? Bueno, pues que sepáis que además se ha podido comprobar que esas razones no son solamente objetivas para ti, para la disonancia cognitiva, sino que tienen una función social. Es decir, trato de convencer a los demás de, ¡buah!, lo bien que pienso yo, lo estupenda que soy tomando decisiones y lo bien que argumento, ¿eh? Es decir, tienen esa función de impactar a los demás, ¿eh? Tiene esa función de conseguir que los demás me vean a mí de una forma más valorada. Entonces, bueno, la reflexión es muy interesante aquí, ¿no? Desde dónde estoy haciendo las cosas. Por supuesto, reestructurar. Ahora hablamos un poquito más y luego el decidir. Así que estamos aquí haciendo nuestros abdominales. ¿Sabéis? Cada vez que yo reflexiono, estoy haciendo una buena ronda de ejercicios. Entonces, por eso el párate a pensar, el utiliza papel y lápiz, que ya os he dicho por qué, es clave, ¿no? Esto está repetida la imagen. Bueno, esto era la activación de la corteza prefrontal. Ok, vale. Este es otro fenómeno súper interesante que, como os decía, ahora podemos estudiar porque podemos ver cómo una persona piensa estando viva en el momento, ¿no? Y lo que se ha podido ver es que nosotros antes pensábamos, hay una estructura emocional, hay una estructura analítica, racional, hay una estructura que lleva, digamos, la gestión fisiológica del cuerpo. ¿Sabéis cuáles son? El cerebelo, el hipocampo, el córtex, ¿no? Bien, esto es cierto, pero más allá de las estructuras, lo que hay es unas conexiones neuronales extraordinarias que se incrementan, caminos, auténticos caminos, que se incrementan con la práctica. Es decir, cuando yo cojo la rutina de, a ver, ¿qué estás pensando?, de pararme a observar, estoy fortaleciendo un camino que se va haciendo a base de mi reflexión, que me ayuda a pensar de una manera mucho más eficiente. Entonces, la práctica hace caminos mucho más eficientes, una práctica correcta. Pero también tengo caminos ineficientes. Claro que los tengo. Lo que la imagen refleja es que todo el cerebro está conectado, todas las zonas con todo, y que no hay una cosa que sea independiente a otra, ni tampoco lo es ni el corazón, ni el intestino, ni el hígado, ni nada. Está todo conectado. Bueno, entonces, ¿qué es importante aquí? Veréis, mi sentido de identidad, de quién soy yo, va a estar muy vinculado a qué rutas tengo en el cerebro construidas. Como os decía, desde la primera infancia estamos construyendo esa personalidad, esa idea de quién soy yo. En la identidad entran tres elementos muy importantes. Uno es la imagen, la autoimagen que yo tengo. Imaginaros en la adolescencia lo que sufrimos con ello, ¿eh? La autoimagen. Y ahora con el tema de la presión de las redes y de las influencers y estas cosas, lo que supone eso, ¿no? La autoimagen. En una ocasión, trabajando con un grupo de personas, tuve la oportunidad, pues como está aquí, ¿no?, que eso es un espejo, pues les puse a caminar, ¿no? Y entonces cuando les puse para que se confrontaran con su imagen, ¿no?, fue espectacular, porque había gente que no se podía ni mirar, que no se podía, adultos normales, de un curso de empresa, no se podían ni mirar, salían, se eludían el verse. No eran capaces de pararse y decir, ah, pues mira, esta soy yo.
sino que tenían en su mente una fantasía de imagen de, pues así soy yo, pero ante el espejo no se podían ni ver y no tenían ninguna patología, ningún problema. Para que veáis lo común que es en nuestro día a día el hecho de que nuestra imagen está distorsionada por elementos que tienen que ver, pues eso, con el mundo social o con los patrones que nos dicen de lo que es la belleza y lo que es adecuado y lo que no es adecuado. La imagen. Luego está la autoestima, y la autoestima es muy curioso porque siempre se identifican factores de género y se dice las mujeres tienen más baja autoestima independientemente de su nivel en el trabajo o da lo mismo, la profesión tiene menos autoestima. Pero ¿sabéis qué pasa? Que ahí hay que preguntarse por la educación que hemos recibido, claro, lo que se nos ha reforzado, lo que se nos ha animado a darnos cuenta, a valorar. Entonces, yo no creo que esté en los genes, creo que está en el aprendizaje, es el tema de la autoestima. Porque la autoestima está absolutamente vinculada con este sentido de la autoeficacia que los psicólogos recordaréis de Bandura, ¿verdad? Es el concepto que yo tengo de lo que yo soy capaz de hacer. Cuando yo tengo un concepto sobre mí pobre, creo que no soy capaz, creo que no puedo, creo que a ver, yo soy chica de aprobado, pero no más de eso no soy capaz de sacar. Bueno, ¿qué pasa? Pues que lo que yo creo que puedo hacer es cada vez menor, porque las rutas se van debilitando. Entonces, ¿qué ruta estoy fortaleciendo? La de mi poca valoración. No me veo capaz de hacer las cosas. Y esto es muy, muy interesante que veamos cómo cada vez que yo hago algo, aunque parezca en nuestra cultura suena un poco raro, ¿no? Porque en la cultura católica es que no tienes abuela, te dicen enseguida que tú dices, qué bien lo he hecho. Pues es que nos falta ese autorrefuerzo de, pues qué bien lo he hecho, pues mira qué bien me ha salido. Y siempre estamos pensando, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que está bien esto? ¿Cuántas veces preparas un plato en casa y estás, ¿os gusta? ¿Qué decís? ¿Está bien? Cuando tú sabes que te ha salido estupendo. Pero estás pensando a ver qué dicen los demás, ¿no? Entonces, esta idea de poner el locus de control, que se dice, el lugar de la atribución fuera de ti en vez de dentro de ti, estás pendiente, dependiendo de lo que digan los demás, hace que tu sentido de la autoeficacia disminuya y que por lo tanto estas redes pues se hagan débiles y que, bueno, pues al final pues no tengas eso que estábamos buscando, que es la fortaleza, ¿no? Dice, el cerebro cambia, se adapta y mejora cuando lo usamos de manera deliberada. ¿Ok? Vale. Y aquí entran también los hábitos que yo tenga de pensamiento, los hábitos de vida, son muy importantes de nuevo, ¿qué hago en mi día a día? Bueno, pues aquí teníamos a nuestro viajero pensando, ya parándose a reflexionar, pero ¿qué pasa? Pues que vienen los problemas, lógicamente. A la nave aparecen los meteoritos. ¿Y qué es lo que aparecen? Pues las malas noticias, aparecen las multitareas simultáneas, las relaciones inaceptables que existen de personas tóxicas que no te puedes soltar porque las tienes ahí, no te las puedes quitar de en medio. Es decir, de verdad, a veces la vida se complica bastante, ¿no? Bueno, pues esto existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dejar que la nave esté destrozada por los meteoritos? No sé. También aparecen tormentas solares, ¿no? Porque hay entornos difíciles. Seguro que habéis vivido algún entorno de trabajo o de estudio, unos mejores y otros peores. Yo siempre cuento que el mejor entorno y el peor de equipo que he vivido ha sido deportivo. Era el mismo, jugaba en tercera, al fútbol no, jugaba y resulta que un año fue mi mejor experiencia de equipo y al año siguiente fue mi peor experiencia de equipo. Y era el entorno, era lo mismo, hacíamos lo mismo, ¿no? O lo intentábamos. También tenemos fallos mecánicos. Veréis, nosotros, aparte de lo que os he dicho, de esa necesidad de convencernos a nosotros mismos, de